Estamos aquí en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, gracias a las facilidades de la Dirección de Relaciones Públicas por facilitarnos el espacio, el sistema de grabación, el apoyo de don Carlos Turnbull, que nos hace el favor, siempre me como el nombre de la persona que nos facilita todo el apoyo técnico, y esta vez con una presencia pues muy especial, porque es un tema que me va a costar mucho trabajo porque no entiendo nada de eso, pero vamos a ver cómo lo sacamos. El ingeniero Enrique Sánchez, que es el director de Ingeniería Biónica, Tecnotrónica, Automotriz, Espacial, Megatrónica, Electrónica, diseño automotriz, esas 4. Híjole, ya próximamente caray, tendrá una quinta. Tener 4 sueldos en una sola está muy interesante. A ver, son muchos temas, pero me inquieta el asunto del satélite. Correcto. Porque cuando yo era joven, que alguna vez fue esto, era muy emocionante ver el lanzamiento de un cohete espacial y después cómo se colocaban los satélites y todo el trauma que había cuando un satélite se caía o cuando no funcionaba. No hace mucho creo que algún satélite mexicano sufrió algún daño, ¿no? Sí, se deterioró alguna cosa y bueno, hubo una catástrofe tremenda. Y luego, porque en una época, cuando fue presidente Ronald Reagan, la guerra de las galaxias involucró el concepto del uso de los satélites como estrategia de armamento. Entonces, ahora los drones, en fin, una serie de cosas que uno ve que suceden en otros países, ingeniero. Pero en México, en Puebla, ¿qué onda con esto? O sea, tenemos la capacidad para fabricar algún satélite algún día y decir, vamos a poner un satélite para monitorear, pues no sé, lo que pase por lo menos en Puebla o en la región del centro del país. Es una muy buena pregunta y bueno, yo me gusta mucho remontarnos a nuestros ancestros, a nuestra historia como mexicanos. Sí. Y pues recordemos, por ejemplo, la cultura maya, que tenía un dominio extraordinario de la astronomía, de la cuestión del espacio y las matemáticas, y yo creo que es el momento, no creo que sea tarde, para retomar esa tradición y comenzar a hacer un trabajo que va a ser bastante fuerte, de tener información fidedigna nuestra, de cómo es el espacio, cómo es nuestro espacio inmediato, la atmósfera, la estratosfera, el espacio exterior, y en ese sentido, a nivel mundial, se ha detectado y se ha ubicado muy bien que el estar lanzando satélites de diferentes tipos es una de las mejores maneras de hacerse de esa información de alta calidad para la ingeniería. Eso sería la función de un satélite. Exactamente. Pero ¿cómo se fabrica un satélite? Muy bien, bueno, pues vamos como por pasitos. Un satélite pues es cualquier... sobre todo satélite artificial, pues es un objeto que está en el espacio. La Luna es un satélite. Es un satélite natural, digamos. Hacer uno está difícil. Hacer uno está difícil de ese tamaño o a esa distancia. Y entonces en las categorías de satélites hay varias. Por ejemplo, los más cercanos que podemos realizar de manera realista, aunque suene un poco redundante, son los satélites de tipo CANSAT o LATA, ¿no? del inglés, que son satélites de diferentes tamaños y que se pueden lanzar a diferentes alturas. Por ejemplo, en el norte del país, algunas instituciones de renombre están abordando satélites CANSAT que lanzan a 800 metros de altura. Entonces los lanzan con algún globo o algo, y al llegar a 800 metros el globo se rompe o sueltan la lata, y la lata tiene que tener un paracaídas para caer. Entonces la información no están permanentemente, no dan la vuelta. No dan la vuelta, no dan órbita. O sea, es como un globo sonda, digamos. Como una sonda meteorológica, parecido. De hecho, en algunos lanzamientos de satélites de tipo LATA, CANSAT, se utilizan globos meteorológicos. Y la información que se recaba es muy interesante, muy importante. Por ejemplo, te voy a comentar un resultado que puede obtenerse de la tecnología de los CANSAT. Como tú sabes, te puedo hablar de tú, perdón. Sí, claro, si Dios me habla de tú, imagínate. ¿Verdad que sí? Muy bien. Sabemos que actualmente la industria automotriz está abordando el asunto de los autos eléctricos. Y los autos eléctricos utilizan naturalmente, ahorita la tecnología más avanzada es baterías de litio-ion y litio polímero. Ese tipo de batería se construyeron,
se empezaron a mandar automóviles o a probar automóviles, por ejemplo, en Canadá, y dejaban de funcionar. Los automóviles. Los automóviles. Entonces, al investigar por qué, se dieron cuenta que... No eran Volkswagen. No. No, No. porque hoy día está de moda que... Y es que de hecho el problema no era el auto en sí, el motor eléctrico ni nada, sino que las baterías, lo que hace que se genera la energía eléctrica, el electrolito, al entrar a una temperatura menor de 0 grados, ya no funciona. empezaban a ya no funcionar. A menos 20, por ejemplo, la batería se muere totalmente. Bueno, antes decían que las baterías para que se recargaran había que ponerlas al sol. De hecho, porque la baja temperatura les quitaba la sí, la lo que hace es energía. congelar el electrolito, y a una temperatura alta hay más movilidad del electrolito, y todavía una batería que a lo mejor dejó de funcionar a unos 5 grados 10, si uno la calienta puede dar Ya otro no, rato okay. energía, ¿no? Exacto. Entonces el problema de las baterías de litio-ion, en países como Canadá, en Siberia, en el área de Siberia, etcétera, dijeron, ¿y ahora cómo lo resolvemos? Ni modo que voy a tener que abordar el problema de tener baterías para mover el auto y gastar energía para calentarlas. ¿Cómo lo resuelvo? Y entonces, lo que sucede cuando uno lanza un satélite tipo LATA, a 800 metros no hay el efecto, pero, por ejemplo, el satélite que vamos a lanzar nosotros en Nevada, que es a 40 ¿Para kilómetros. lanzar ustedes un satélite? Sí, el 4 de octubre. Ah, O sea, ya, la semana días. ya. Entonces, puede llegar a la altura de 40 kilómetros a temperaturas hasta de menos 20 grados, en donde las baterías, y esto es una de nuestras hipótesis de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a inventar? ¿Para qué lanzarlo? Exacto. ¿Para qué el lanzamiento no es lo interesante? Es qué experimentos voy a llevar. El lanzamiento ya casi cualquiera lo hace, ¿no? Cualquiera lo Subir podría algo, hacer o rentar, ¿sí? Pero construirlo, hacer el diseño y el motivo del por qué hacerlo, para exacto. qué, la qué misión, función. Ajá. ¿Eso lo han concebido ustedes sí, en la universidad? Sí, es decir, y es lo valioso de los satélites de estos pequeños, ¿no? Que se llama pico nanosatélites o microsatélites. Lo importante no es lanzar el satélite, lo importante son las misiones que tú llevas. En este caso es cómo resuelvo el que estas baterías sigan funcionando en esas temperaturas. Entonces hicimos ¿Pero eso quiere decir que ustedes diseñaron las baterías también? Pues compramos las baterías, pero diseñamos un sistema para que sigan funcionando. Y ese va a ser el plus que a lo mejor nadie tiene. A ver, entonces, una batería no subsiste por ella misma, sino el sistema que le aplican, digamos, el software, ¿puede decirse eso? O un sistema de aislamiento. Okay. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tomo mi celular? Darle calor permanente, por decirlo así. Por decir algo. Pero no puedo, lo que se le llama en ingeniería, desplazarle el problema a otro subsistema. Lo tengo que resolver con él mismo. Por ejemplo, una idea. Cuando yo agarro mi celular y estoy con muchas aplicaciones, noto que la batería se calienta. ¿no? Sí. Entonces ahora, ¿cuál sería la proporción en que yo, digamos, ponga a sobrefuncionar un poquito la batería? O sea, cuando se caliente quiere decir que estás sobreutilizándolo. Sí, exactamente. Hay que cerrar las aplicaciones. Entonces necesito una sobreutilización controlada, estudiada, de tal manera que a lo mejor yo voy a sacrificar un 5% de la carga de la batería para que esté a una temperatura tal que siga funcionando allá y compense. Ok. El iPhone, por ejemplo, perdón por la marca, pero ha tenido ese problema de que la batería se agota muy rápido. Y ahora en el último iOS 9, no sé cómo se llama la última, ya hay una función de ahorrar batería. Que te manda o sea, te hace a un lado lo que está le llaman segundo plano en las aplicaciones. Efectivamente. Entonces ya no se calentará la batería. Ya no se calienta, ya no desperdicia energía. Hay procesos en el sistema operativo de los teléfonos que no son indispensables. Se pueden mandar a dormir y lo revivo cuando yo levanto una aplicación que lo requiere. Esto lo hace todavía más inteligente. Todavía más inteligente. Bueno, pero entonces, ustedes dentro de las misiones de lanzar este satélite, que sería el día 4, en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Nevada, ahí tienen el cohete o tienen o qué, cómo se lanza. Es un sistema de tándem con globos que una empresa ahí nos está apoyando, el astronauta José Hernández. Esta parte, mi amigo, mi tocayo, para que veas la pura calidad. No, todos los Hernández somos así. Entonces,
nosotros, digamos, no pudimos construir. Espérame, déjame decir que para los que no sepan, el astronauta mexicano José Hernández ha colaborado con la universidad, pues ya que desde hace 3, 4 años, ¿no? Ya cerca de 2 años. Dos años, hay una relación con él, y esta es parte ya de los resultados. Efectivamente, parte de los resultados que tenemos con él, de su relación. Él, de hecho, trabajamos todos los viernes vía videoconferencia, 1 o 2 horas, con los aspectos técnicos de estos proyectos de aeroespacial. Sí. Entonces lanzan el satélite, lleva como función el demostrar que pueden durar más estas baterías a una determinada altura, con una temperatura, para el que no haya volado nunca, cuando uno sube, después de no sé cuántos metros, hay frío. Un frío extremo, sí. Menos 40, menos 60 grados, grados etcétera. Centígrados. Entonces eso sería, en lugar de irte a Alaska, en lugar de irte a checarlo ahí, lo vas a checar en la superficie. Exacto. Y ver cómo funciona. Pero es el único motivo. Eso es una misión. Se van a probar más cosas porque la radiación a esa altura y la ionización, por ejemplo, si yo me voy a Alaska a probar el puro frío, pues a lo mejor digo, sí, funciona en este frío. Pero, ¿y la radiación a 40 kilómetros? ¿Qué le va a pasar a mis baterías de auto? No sé, porque no voy a subir un auto a 40 kilómetros. Pero entonces yo me llevo mis baterías, pruebo muchas variables, y ahora ya cuando regrese sé cómo atacarlo. Lo ataqué para el tema aeroespacial, pero seguramente le va a servir mucho de eso a la industria automotriz. Entonces vamos a probar cuestiones de temperatura, radiación, ionización. Por ejemplo, muchos celulares y muchos aparatos electrónicos tienen unos pequeños componentes que se llaman capacitores. Esos capacitores, cuando hay mucha ionización, dejan de funcionar también. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué función tienen los capacitores? Los capacitores tienen la función es como una alberca para la energía eléctrica. Lo que hacen es, entra energía eléctrica, la almacenan, y después uno cuando la necesita, se descarga de ahí. Se utiliza mucho, por ejemplo, en sistemas industriales, donde hay muchos motores, donde hay motores eléctricos. Un motor eléctrico, cuando lo enciende uno, demanda mucha energía, mucho amperaje. Sí. Entonces, por ejemplo, Comisión Federal cobra los picos que uno le demande como industria, esos picos los cobra carísimos. ¿Cómo me los ahorro? Pongo un sistema de capacitores en mi empresa, cargo despacito sin causar pico, capacitores que tienen mucha energía, y luego la suelto. Y de ahí cuando arranco el motor, toma, y no causé pico, me salió barato, y es más eficiente también, porque ya de alguna manera quité algunas, digamos, armónicas, etcétera, que tiene la energía que viene de comisión, y mi motor funciona hasta mejor. Entonces, esa es otra de las pruebas que se hacen en estas misiones, ¿sí? Otra de los objetivos de esta misión es que hay sistemas de comunicaciones de diferentes alcances, lo que se llama la telemetría. Entonces, nosotros vamos a probar algunos sistemas de comunicaciones a diferentes alturas, hasta los 40 kilómetros y tierra. Y esos sistemas que deben de cumplir. ¿El satélite sube hasta 40 kilómetros? Sí, exactamente. El satélite llega hasta 40 kilómetros y entonces vamos a probar muchos conceptos técnicos, digámoslo así, siempre cumpliendo con regulaciones que vienen desde la ONU, la FCC. 40 kilómetros, para el que no sepa, es 4 veces más la altura promedio a la que vuelan los aviones transatlánticos. Exactamente. Otra referencia que comentábamos ayer con Carlos Martínez, este vuelo o tiro que fue muy famoso de cierta marca de bebida energizante, estratosférico, fue desde 40 kilómetros. El cuate que se aventó. Que se aventó, fue desde 40 kilómetros. Entonces, todo ese trayecto. Vencer una serie de obstáculos de temperatura, entre otros, no solamente de la velocidad. A esa altura y ya de el oxígeno. La falta de conciencia, creo, ¿no? Alguna cosa de este tipo. Es que la aceleración de la gravedad puede llegar a hacer que se desmaye, porque la sangre se concentra en cierto punto del cuerpo, ¿no? Lo que le pasa a los buzos, ¿no? Cuando los buzos, emergen. O a los que pilotan aviones de caza. Supersónicos. Sí. Hay momentos de aceleración donde la sangre se va a la cabeza o se va a la espalda y deja de estar en el corazón o en el cerebro. Le da un infarto cerebral, sí. Por eso les ponen trajes a presión, ¿sí? Que cuando acelera, toda la sangre de las piernas y eso, el traje oprime y hace que uno tenga la sangre acá arriba para que no pierda uno la conciencia, por ejemplo. Qué cosa, Dios mío, de veras, claro. Está interesante. Ahora, ¿y cómo se llama este satélite? Este satélite
digamos, es el hermano del satélite Shiva. Shiva en zapoteco, le estamos poniendo a todas Pensé las que era transmisiones. la diosa hindú. No es, se escribe GXIBA con una comita y es una... Shiva. Es ¿será? Shiva. Entonces, ajá, Exactamente, es una Sí. palabra que denota cuando una persona mira al cielo, al cielo. ¿sí? Y explora el universo. Es esta misión. Shiva. Shiva. Ujú. CH. GXIBA. GXIBA. Interesante. ¿Y cuánto cuesta lanzarlo? Cuesta, este tipo de lanzamientos, dependiendo de las alturas, puede costar entre 8 y $30,000, más el costo del satélite, más el costo de los traslados y lo demás, ¿verdad? O sea, el proyectito nos sale en cuánto. Bueno, en este caso, afortunadamente, y como parte de los resultados de nuestra relación con José Hernández, él pagó Consigue. lo que es el lanzamiento. Sí. Nosotros estamos colaborando en esta relación que tenemos también con la Universidad del Pacífico, donde él estudió, en compartir la tecnología. Entonces, digamos, la tecnología, gran parte de la tecnología que se va a usar, la tenemos nosotros, increíblemente. O sea, UPAEP, ya están ustedes entrando en el terreno de la investigación aplicada exactamente. en alta tecnología. Sí, así es. Entonces, y otra cosa muy, muy importante es que estas tecnologías que derivamos, la aplicamos inmediatamente en nuestras materias, en las clases. Sí. O sea, los estudiantes que están ahora en UPAEP ya forman parte de la investigación Sí. de estas aportaciones. Te comento, por ejemplo, tecnológicas. yo la matrícula que tengo de las 4 carreras ronda cerca de los 500, 550 estudiantes. Y tenemos a 120 en proyectos como el del satélite, sumobots, autos eléctricos, ¿Qué es un robots sumobot? inteligentes. Un sumobot es un robot, hay diferentes tamaños, hay de 10 por 10 centímetros y hay el de, por ejemplo, 30 por 30 centímetros, que no tiene que pesar más de 3 kilos. Estos robots lo que hacen es ubicar a otro robot similar y lo sacan de un dojo de 1 metro de diámetro. La intención es ubicarlo y sacarlo del dojo. El dojo es de acero y los robots están pegados con imanes de neodimio. Es decir, si tú lo quieres mover con las manos no puedes. No puedes mover. Por ejemplo, el nuestro tiene 4 motores de 160 kilos cada uno. Y el robot se mueve a 10 metros por segundo. 4 motores de 100. 60 kilos. Y se mueve a 10 metros por segundo. Muchísimo. Entonces, ¿qué Se sucede utilizaron con una estos velocidad conceptos? impresionante. Sí, y aparte están pegados al metal, ¿no? Estos robots, de hecho, pueden pelear. Si la pared fuera de metal, podrían pelear perfectamente en la pared, ¿no? No les pasa nada. Entonces, por ejemplo, uno diría, bueno, pues son robots de pelea. Bueno, ese es como el pretexto. En realidad, O sea, esto sería lo que hace unos meses hubo en Argentina, un congreso internacional de robótica, de estas cosas, de llevar el armamentismo a lo cibernético. Pueden usarse para eso. sí, y yo creo Digo, que aquí... no la van a usar, pero No, nosotros no, obviamente, no es nuestra intención, pero sí tenemos, lo que sí es real es de que el tipo de tecnología que se desarrolla, de hecho te comento cómo fue la historia de los humos en UPAEP, hace como 8 años comenzamos con cosas bien ridículas y después de madurar, en 2012 ganamos representar a toda Latinoamérica para concursar en Viena, Austria. Ahí fuimos y quedamos en 5º lugar mundial. Nos ganaron 4 sumobots con tecnología militar de Lituania. Afortunadamente nos dieron acceso a verlos y ahí aprendimos que otra tecnología teníamos que tener nosotros. Llegamos a México, mejoramos nuestro diseño y nos o sea, llega un reto. a ese grado están en UPAEP ya de Sí. competencia internacional, Sí, claro. con países especializados en tecnología militar. Sí. Ah, caray. Entonces regresamos Fíjate. y nuestros hermanos del Politécnico Nacional nos ponen en nuestra página de Facebook que quedamos en ese lugar porque ellos no fueron. Que nos invitaban a la primera Copa Internacional de Robótica al Politécnico Nacional. Y ahí van. Fuimos y ganamos. Les ganaron a los del Poli. A todos, ¿sí?
y de ahí ganamos nuestro pase, eso ya fue en el 2013, pueden consultar en YouTube. Primera Copa Internacional de Robótica, IPN, Megasumo, que es la categoría en que concursamos nosotros, Megasumo, son sumobot de 3 kilos, y ganamos. Y ganamos nuestro pase a Japón, que ahí en Japón solamente invitan a 8 equipos a nivel mundial, ¿sí? Y no fuimos por falta de recursos económicos, pero bueno. Oye, y cuéntame, porque el tiempo se nos va volando, pero Sí, cuéntame ¿cómo? de la carrera aeroespacial. ¿Ya está eso vigente? Ya está vigente, ya tenemos el permiso de la Secretaría de Educación Pública, el famoso REBOE. ¿Cómo haces para tener una carrera en temas aeroespaciales? ¿Cómo? Bueno, pues empezamos a trabajar en Cuando 2007. yo pienso en eso, pienso en Houston, en la NASA, en instalaciones gigantescas y en mucho dinero. Bueno, ¿Cómo pues hay es que eso? evitar eso con el ingenio mexicano, y también hay que... El hay que palo de los voladores de Papantla podría pues ser. puede ser una buena tecnología y hay mucho conocimiento. No, fíjate que hace como 8 años comenzamos a ver cuáles eran las necesidades reales de aeroespacial en México, la industria que está en México. Se hacen motores, ¿no? Para Se los hacen aviones, motores. ensamblan aviones. Está o una empresa muy helicópteros. importante, General Electric. Rolls Royce, ¿no? Tienen ellos 1,500 ingenieros en Querétaro En Querétaro, ajá. de puro diseño. Sí. Se dedican a diseño. O sea, nosotros creemos que en México no hay diseño en el área aeroespacial. Yo te comento algo, del 2014 al 2015 creció en un 10% la cantidad de diseño que se hace en México, ¿sí? Se hace poco, ¿sí? Pero está creciendo bastante porque hay mucha capacidad, y porque México, teniendo al vecino que tenemos, es obvio que les interesa a todas las empresas. Ya no hay que estudiar abogado, tener aquí. medicina, contador, los arquitectos y comunicadores. Y esto, las carreras del futuro son estas, ¿no? Sí. Estas ingenierías, pues ahí es donde está el futuro. Yo creo que obviamente cada área tiene Sí, un cada nicho de será oportunidad. necesario. ¿Quién le va a manejar el dinero? Le va a hacer la casa Exacto. al ingeniero en A electrónica, la- pero vamos. a la espacial, ¿no? Sí, claro. Y mira, entonces encontramos que hay 3 sectores que son los reales que requiere la industria aeroespacial en México. La administración de proyectos de alta calidad, las aeroestructuras, materiales que se utilizan en esta industria, y la electrónica de aeronaves, que es lo que se le llama aviónica, arneses. Y esos son los 3 rubros de nuestra carrera, los fuertes. Y le agregamos un cuarto. El arnés es importante. Súper importante. Es la parte del avión que no se puede tocar nunca. No se puede tocar, no puede fallar. La cambias por una nueva, pero no la puedes reparar. No debe. Y si una parte de un arnés falla, es que va a fallar una sección del avión. Y eso significa lo que ya sabemos. Es impresionante. Entonces, y nosotros le agregamos la línea de satélites a nuestra carrera, porque como comenzamos esta plática, el meterse a proyectos satélites es una de las maneras más rápidas, más demandantes de tener conocimientos de alta ingeniería. Interesante. ¿Y los drones llegarán a algún tema de esto? Que ahora ya son muy populares, ¿no? Mira, es lo que en ingeniería llamamos que ya se convirtió en un commodity. ¿Qué es un commodity? Una licuadora. La televisión en la casa. Hace 10 años el celular no era commodity. Quien tenía era un lujo. Era muy caro y era muy raro que alguien tuviera hace 10 años. Ahora ya es commodity, todo mundo lo tiene. Sí, el que no tiene celular ya... Exacto. Los drones van en ese camino, que todo mundo va a tener drones. Ahora, lo que no te va a tener todo mundo es, yo preguntaría ahorita, a mí me gustaría tener uno, pero... Exacto. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para qué lo voy a usar? O sea, para andar jugando ahí en la azotea, pues no, ¿verdad? Pues no, puede ser que no. Sin embargo, y también con ya las relaciones que tenemos inclusive con varias empresas, el uso de drones tiene muchas aplicaciones, no solamente de diversión. Inclusive hay en algunos lugares que dicen que lanzan CANSATs con un dron. O sea, lo suben a 30 metros, sueltan y dicen, ya lancé mi CANSAT. Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos a tener que ir. ¿Cuánto necesita cargar el dron ese? ¿Cuánto pesa un CANSAT? Puede ser, el CANSAT mínimo es de 1 kilo, en una lata de refresco. Esa es la especificación, digamos, natural de un CANSAT. Entonces, por ejemplo, el nuestro que va a 40 kilómetros, también está limitado a 1 kilo, pero es más grande, es mucho más grande. Sus medidas son aproximadamente 25 por 13 centímetros y lleva varios experimentos, algunos los comenté ahorita y otros que... ¿Y ya lo tienen aquí? ¿Ya está hecho o ya lo mandaron? No, ahorita todavía lo estamos, en nuestra máquina de prototipos rápidos,
se está imprimiendo en 3D la estructura interna que va a llevar toda la electrónica. La electrónica ya está lista y estamos en este momento, bueno, ayer en la tarde se le estaba poniendo la pintura, que es una pintura que tiene una mezcla con óxido de grafeno, lo cual le da propiedades de evitar un poco la ionización y la radiación a esas alturas. Está bien. Entonces, como ves, ahí... A ver si nos mandas unas fotos para poder ilustrar el video. ¿Cómo no? Con todo gusto. No, Más aquí, sería interesante. como decía Charlie, tiene acceso a todo este material. ¿Sí? Claro que sí. Aquí en el celular traigo algunas, pero luego dicen que no tienen la calidad que ellos quieren. Está bueno. Enrique, muchas gracias. Ha sido muy pues, ilustrativo para mí, que es un tema que no es común tratar. Oír tantas cosas del espacio y de la tecnotrónica y de todo esto que yo pensaba que solamente eran especialidades en las universidades de fuera de México, pero mira, la sorpresa que se lleva uno. Es que podemos abordar estos temas, uno, precisamente porque tenemos ya una gran cantidad de estudiantes en proyectos de hace varios años, y la otra, la gran capacidad que tiene el joven de involucrarse cuando uno los atrae con interés, y tiene una capacidad increíble. Claro. Y la otra es de que nosotros tenemos que creernos que sí podemos hacer cualquier cosa. Yo hace 3 años que me mencionaban un satélite, seguía pensando algo así, pues eso es para la NASA, eso es para no sé quién. Sí, yo es la idea que traía. Y Cuando sin embargo, me dijeron hablar de satélites, dije, pensé en la sí, Revolución Cubana y en esas y cosas. sin embargo, ahora que estamos bien metidos y se encuentran unos desafíos que uno se pregunta, de verdad, te lo digo, esto como lo de las baterías, bueno, ¿y por qué no lo han resuelto? Y hay 2 respuestas. Quienes lo han resuelto no te lo van a decir. Y la otra es, si tú lo resuelves, seguramente podremos ir formando una plataforma de tecnología en México que ahora, por no tenerla, pues lo que nos ocurre, ¿no? Ejemplo, petróleo. El petróleo sale crudo, como es, crudo. y nos lo regresan a qué precio. Gasolina y claro, en Por gas, no tener claro. el know-how. Así es. Entonces, Ustedes están apostados al know-how. al know-how, a generar know-how para Está nosotros. Bien. Enrique Sánchez, muchas gracias. Muchas amable, gracias. Muy amable. ¿Eh? Estamos a la orden. Mucho gusto y gracias a la UPAEP y a la Dirección de Relaciones Públicas por las facilidades para tener estas entrevistas. Gracias. Los periodistas.